En nuestra junta editorial semana a semana discutimos los temas que a usted le interesan. Pero en esta ocasión fuimos orillados, fuimos aventados a decidir explicar por qué empezó la guerra. Sí, la de Rusia contra Ucrania, la de Ucrania contra Rusia, donde muchos de los seres humanos, obviamente, han tomado partido. Pero es importante que lo expliquen, que nos ayuden a entenderlo, personas expertas. Y hoy con 4 damas, con 4 especialistas, intentaremos responder al cuestionamiento de decenas y decenas de televidentes. ¿Por qué la guerra en pleno 2022? ¿De qué se trata? ¿De qué va? Aquí lo vamos a descubrir. Comenzamos. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. AMX Noticias presenta Libertas, periodismo por un México nuevo, con Gustavo Rentería. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidas, bienvenidos. Muy buenas tardes, noches. Qué bueno que sintoniza el 34.2 abierto digital en el Valle de México, Valle de Toluca. Si usted nos sigue por Easy 135 digital, aprecio también su sintonía. Y gracias a usted que está atrás de ese televisor, esa pantalla de su computadora, esa tableta, ese celular. Y bueno, un abrazo a los paisanos que nos ven en Estados Unidos a través de Mexicanal. Qué bueno que está con nosotros. Bueno, vamos a intentar con palabras sencillas, con un lenguaje común, poder entre todos comprender este conflicto que por la globalidad o por la globalización nos afecta a los mexicanos, ¿no? Que el trigo, que el petróleo, que el gas. Por temas humanitarios obviamente nos tocan las fibras del corazón, pero que está tan alejado de nosotros. Y nos hablan de Rusia y nos hablan de Ucrania, pero nos dicen que es la puerta, que es los vecinos de Europa. A ver, saludo con afecto y mucho cariño a la maestra Anabel Ortega. Ustedes ya la conocen, es invitada recurrente a este sistema de radio y televisión mexiquense, a AMX Noticias. Querida Anabel, ¿cómo estás? Te saludo en tu calidad de consultora en diplomacia local y académica de nuestra querida Iberoamericana. Te saludo con afecto. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, querido Gustavo Rentería, y a todo el auditorio. Gracias por la invitación. Aquí estamos para estudiar este fenómeno tan terrible. Sí, y además cuando se habla de Centroamérica, Sudamérica o el norte de nuestro continente, o Asia inclusive, el lejano oriente ya nos cuesta mucho trabajo, Europa, pero ya hablar de Ucrania y la exrepública de la Unión de Repúblicas Soviéticas y estos países que se independizaron y ahora se pelean con quien era el hermano mayor, ya no entendemos nada. A ver, maestra, explícanos. ¿Es un tema religioso, es un tema político, es un tema económico, es un tema social? ¿De qué va este conflicto? Excelente introducción, Gustavo. Pues es un tema de todos tipos, es multifactorial, tiene muchas aristas, y que fíjate qué bien lo expones, porque justo que empezamos este siglo XXI, estando apenas pues tratando de sobrevivir esta terrible pandemia como humanidad, vemos este tipo de invasión, de movimientos bélicos terribles para todo el mundo, como bien lo dices, a nivel global impacta en todos los sentidos, y como digo, es un tema multifactorial. Desde mi punto de vista, el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, logró de alguna manera institucionalizar la vida política en el sistema internacional, es decir, tener acuerdos, pactos que permitieran a estos países ganadores y perdedores tener ciertos acuerdos de no pasar de un lugar a otro, de respetar ciertas naciones, etc. Es así como cuando cae la Unión Soviética, que sería una historia un poquito más larga, por el tiempo no lo haremos en este momento, hay unos acuerdos para que estas nuevas naciones que habían pertenecido a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tuvieran su independencia. Y este es el caso de Ucrania. Y Ucrania en 1991 tiene esta independencia, logra estar en un lugar como
de neutralidad, porque no quisiéramos decir que geografía es destino. A los mexicanos de repente nos puede mucho esa frase, pero esta geografía tan compleja en el que está ubicada en un lugar donde tiene a todos estos vecinos europeos que logran consolidar una unión finalmente. Esto también se da en los 90s, esta Unión Europea en donde los nacionalismos, las guerras, los conflictos, la falta de convivencia democrática y armónica logran tener un orden, logran convivir para el beneficio de todos, establecer sistemas con valores que permitan el estudio, la innovación tecnológica, el libre tránsito de personas, de comercio, etcétera. Pues es un gran logro de un continente que por siglos ha estado en distintas disputas territoriales, imperialistas, expansionistas. Y por el otro lado, Ucrania también tiene a otros vecinos que son pues la Rusia que en su momento es perdedora, en la que tiene que quedar fraccionada y en la que también tiene que convivir en esta especie de buena vecindad, de neutralidad, para evitar que en el siglo XXI llegáramos a esto. Pues, ¿quién nos quiere decir? A ver, Anabel, primero, hay muchos ucranianos que eran parte de la ex-URSS, de la ex-Unión Soviética, y que por esos nacionalismos se siguen sintiendo más rusos que ucranianos, es pregunta. Por supuesto que sí, y excelente pregunta. Una de las partes de lo que hizo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en esta imposición de un modelo, de una ideología socialista, hicieron un proceso que se denomina rusificación. ¿Y qué significó esto? Una parte de las expansiones imperialistas, territoriales, de invasiones, también tienen que ver con la cultura. Y mandaron a muchos rusos a lo largo de estos países bálticos y de otros países, por ejemplo, hacia el Mar Negro. Toda esta zona, claro que está habitada por rusos. Bueno, también la Rusia del pasado está compuesta por toda esta región también, parte de la Europa hacia el este, que tiene que ver, por ejemplo, con la constitución de todo el territorio que conocemos como Rusia o después Unión Soviética. Y eso pasa en Kazajistán y eso pasa en todas las ex repúblicas soviéticas, ¿no? Así es, pasa en todas, pero esta rusificación como un fenómeno sociológico, ¿qué hace? Pues que en ciertos territorios convivan con otros que no estaban tan de acuerdo. Y no hay que olvidar que antes de la independencia de Ucrania, también la imposición soviética lo que hizo fue pues cancelar el idioma ucraniano, cancelar otros tipos de religiones que no fueran las ortodoxas, que no fuera el idioma ruso, y entonces, ¿qué generan? Resentimiento. Qué bien que lo dices. Qué bien que lo dices, porque eso le pasa a los catalanes en España. Oye, a mí con Franco no me dejaban llamarme como catalán y hablarme en catalán y estudiar mi historia catalana. Hay resentimiento. Oye, pero pasó hace mucho tiempo, Franco 70 y tantos. Pues sí, pero la gente está enojada porque mataron al abuelo, porque mataron al tío, porque se dividieron las familias, porque quemaron las casas. Es interesante eso del resentimiento, que la gente dice, ya, tu herida ya cálmala, ya cicatrízala. No, esto es muy duro, en el alma pega eso, ¿no? Es muy fuerte, y les voy a decir por qué, porque nosotros conocemos la historia de contemporánea a través de fronteras, de territorios, pero no significa que las líneas territoriales estén acordes a las naciones, a una civilizatoria, a una identidad y pertenencia. Hay veces, como el caso de Ucrania, que se fue constituyendo una nación independiente con territorios anexados y a veces no tan anexados, como además territorios que van perdiendo, como pierden Crimea, y van viendo se da una serie de imposiciones que no necesariamente están de acuerdo con las regiones. Por ejemplo, México es un ejemplo de convivencia muy saludable, una república federal que logra de alguna manera armonizar toda esta serie de diferencias, porque no somos los mismos los de aquí que los del norte, que los del sureste. Pero los de Chiapas y los de Tijuana piensan distinto, hablan distinto, comen distinto, pero todos ante la bandera se cuadran y hacen honores al lábaro patrio, cantamos el himno y casi todos tenemos la misma religión, por ejemplo, y el mismo idioma de entrada. El mismo idioma, que es un idioma oficial, pero ¿qué sucede? Que la Constitución, el andamiaje del Estado-Nación como tal moderno, permite esta serie de convivencias, y eso es lo que intentaba Ucrania. En 1991 genera su Constitución, pero queda en rezago.
quedan resabios de esa Guerra Fría, de lo que fue antes de 1991, de grupos que son muy nacionalistas, que tienen brazos militares y que consideran que es injusto ahora que estén rusos también y que se pretenda que el ruso sea el idioma oficial. Oye, te quiero hacer una última pregunta, Anabel, una excelente explicación la que nos ofrece esa manera de introducción. Ya nos fuimos hacia el 91, cuando logra su independencia Ucrania. Ahora vámonos hacia el futuro. Pon tu bola de cristal diplomática. ¿Cómo queda un pueblo después de una guerra? O sea, habrá gente que diga, vamos a seguir luchando en contra de los malvados rusos y que muera Putin, y otros dicen, ya párenle, ya cayó una bomba en el lugar donde descansaba mi abuelo, o ya cayó una bomba en el edificio donde trabajaba mi tío, o en la guardería donde estaba mi hijo. O sea, esto va a dividir todavía, a pesar de los conflictos sociales, religiosos, políticos, económicos, además un tema de muerte, y venimos de una pandemia. Pobres ucranianos, No, bueno, yo no puedo imaginar, Gustavo, que hayas salido del hospital, que hayas librado quizá un virus y que ahora te estén matando una bomba en tu edificio. Vaya, es que es imposible y es condenable a todas luces. Lo que sí podemos decir, y qué buena pregunta, ¿cómo queda Ucrania? No, ¿cómo queda el mundo? Parece que no hicimos nada. Es decir, no solo estamos hablando de la devastación de territorios y de terribles muertes de inocentes, sino que estamos hablando ahora, fíjense, de lo que significa tener nacionalismos que puedan ser exacerbados y que puedan ser seguidos por operaciones militares, operaciones financieras, porque ahora nos viene otro reto, Gustavo, muy fuerte. Ya tenemos 2.5 millones de desplazados, en donde van a tener que irse a otras regiones, y ya empiezan a haber símbolos también de racismo y de xenofobia. Ya por claro. Tú ni hablas mi idioma, tú ni practicas mi religión y me invades mi tierra, bueno. Y vienes aquí y te tenemos que mantener y además... darte comida, darte agua, darte empleo. Los que son europeos, que eso es terrible y ya se está dando, los que son europeos blancos de ojos azules, pues sí, son más similares a nosotros porque al final de cuentas nos identificamos, pero y quienes no lo sean... Sí. Esta es una crisis global de también... Ya se habla de 2 millones de desplazados, ¿verdad? 2.5 millones de desplazados, es terrible. Qué tragedia. Y claro, y está la Orquesta de Naciones tratando de dar auxilio a estos refugiados y demás, pero el dolor ya está causado. La masacre ya se realizó y las potencias están jugando por el todo, donde la diplomacia multilateral falló, porque esto debió haberse evitado. Exactamente, ¿para qué carajo sirven Naciones Unidas? Tienes razón, una gran Totalmente pregunta. Anabel, te mando un beso respetuoso, excelente introducción y seguramente enganchas al auditorio para que no le cambie y escuchemos dentro de unos minutos a Stephanie Enaro. Regresamos, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Usted acaba de accionar su aparato televisor, llega muy a tiempo. Estamos intentando responder la pregunta ¿por qué la guerra entre Rusia y Ucrania? Hemos tenido una fabulosa introducción con la maestra Ortega. Anabel nos ha hablado del origen social, religioso, político, histórico del conflicto, y ahora saludo con mucho respeto, con mucho cariño a la maestra Stephanie Enaro, también académica de la Universidad Iberoamericana, y ella, me encanta el término, es una experta en geopolítica y muchos televidentes, tuiteros, radioescuchas, lectores me preguntan, oye, ¿tiene que ver el petróleo? ¿Y tiene que ver la posición geográfica? ¿Y tiene que ver que sale al Mar Negro? Pues se lo pregunto a ella. ¿Cómo estás, Stephanie? Gusto en saludarte. Hola, ¿qué tal, Gustavo? Igual, un gusto en saludarte. Muchas gracias por la invitación. Todo esto que bienvenida, todo esto que me preguntan, ¿tiene que ver la posición geopolítica de Ucrania? ¿Tiene que ver? Tiene que ver muchísimo. Ucrania es vital para la seguridad nacional de Rusia. Mira, para empezar, Ucrania es un país que se encuentra en el centro de las llanuras europeas. Para ser más específicos, en la llanura europea oriental, esto quiere decir que no hay montañas, y esto lo hace de alguna manera una autopista de invasión para Rusia. Entonces, para Rusia es muy importante saber quién está en control de Ucrania, porque si Ucrania cae en manos de una potencia enemiga, sería muy fácil acabar con la vida de Rusia, sobre todo porque la costa este de Ucrania
está a tan solo 750 kilómetros del punto más occidental del Mar Caspio. Y el Mar Caspio es vital para el control del Cáucaso en Rusia. A este tramo se le llama la brecha de Volgogrado. Entonces, si Rusia no controla la brecha de Volgogrado, no podría existir. Y esto no es ningún secreto, Gustavo. Esto lo sabían muy bien los alemanes, y por eso lo intentaron en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda también, llegando hasta Stalingrado, y fueron derrotados por Rusia, que luchó con uñas y dientes. A ver, entonces, es decir, la situación geográfica de Ucrania, porque tiene pocas montañas, sería un lugar facilísimo para que la OTAN, por ejemplo, o cualquier país occidental lo tome, y de ahí para saltar a Rusia es muy sencillo. Lo dije en mis palabras, ¿estoy en lo correcto? Lo dijiste muy bien. Yo lo único que agregaría es que también podrían dejar a Rusia sin la salida al Mar Caspio. Entonces, es vital para el control del Cáucaso. A ver, número 2, me pregunta mucha gente, no, es el petróleo, porque tienen salida al Mar Negro, y ahí sacan muchísimo petróleo, aquí sí lo aprovechan porque cuando ponen el popote toman el gas y ese gas se va hasta Europa vía Alemania. ¿Esto es verdad? Yo creo que el Mar Negro tiene la importancia en cuestión de los granos. Rusia y Ucrania son los graneros del mundo, y el 65% de las exportaciones de Ucrania, por ejemplo, se van por el Mar Negro, por el puerto de Odesa, para ser exactos. En cuestiones de petróleo es importante porque hay muchos gasoductos y oleoductos que pasan debajo del territorio de Ucrania y ya son conectados con Rusia. Entonces, de alguna manera podemos decir que Ucrania es un país de tránsito energético. Tienen, son el granero del mundo por su clima, por su calidad de las tierras. ¿Por qué razón? Por su clima y por la calidad de las tierras. De hecho, producen mucho trigo, producen mucho maíz, y eso en México nos afecta directamente porque nosotros aquí comemos tortas y tacos. Entonces, se aumenta el precio de estos granos, nosotros lo vamos a sentir aquí en el precio de lo que comemos. Y si aquí en México la tenemos complicada, ahora imagínate cómo les va a ir en Egipto, que el pan está presente en todas sus comidas, y la última vez que subió el precio del pan, que fue en el 2011, esto acabó con el derrocamiento del presidente Mubarak. Entonces es un tema muy sensible a nivel mundial. A ver, cuando se habla de geopolítica, tenemos que hablar de este club armamentista que se llama OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, que protege, ayuda, cuida, en este caso a Ucrania. Estamos hablando de que este grupo está diciendo, párale, Vladimir Putin. ¿Qué tanta fuerza ha demostrado, qué tanto músculo le ha preocupado en San Petersburgo y en Moscú sobre lo que se dice de la OTAN apoyando a Ucrania? Te lo pregunto como experta en geopolítica. Mira, el fundamento de la OTAN es geopolítico. La OTAN fue creada para detener el avance de la Unión Soviética. El tema es que ya no hay Unión Soviética y sigue la OTAN. Y ahora con este conflicto en Ucrania, obviamente han encontrado una razón de ser. Y esto te lo puedo explicar de una manera muy fácil. Rusia está, de alguna manera, si lo ves en un mapa, en el corazón del mundo. Y esto es una teoría geopolítica de Halford Mackinder de 1904. ¿Por qué es el corazón del mundo? Porque está en el centro de Europa y de Asia, y esto le haría muy fácil poder dominar Europa y Asia. Por eso es tan importante la posición geográfica de Rusia. Halford Mackinder decía, bueno, si esta pieza del mundo domina Europa del Este, puede dominar muy fácil Europa Occidental y de ahí dominar el resto del mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que contenerla. Y si tú ves cómo se ha ido expandiendo la OTAN hacia el este, están formando como una especie de anillo alrededor del territorio que es Rusia para contenerlo, para no dejar que avance. Entonces, claro que tiene que ver la geopolítica en cómo ha reaccionado la OTAN, y también por esta misma posición geográfica, Gustavo, han sido tan cautelosos en no meterse, recalcando que Ucrania no es parte de la OTAN, porque donde se metiera alguno de estos ejércitos, ya sería la tercera guerra mundial, así es. Será muy difícil de parar. Híjole, y tocamos madera, ¿verdad? Tocamos madera. A ver, Estefanía Enaro,
decía tu colega Anabel Ortega que más o menos se han desplazado, han huido de la zona de conflicto 1,5, las cifras varían, 2 millones de seres humanos. Y pues empieza el racismo. ¿Para qué te quiero aquí? Tú ni hablas mi idioma, tú no tienes el mismo color de piel que yo, no profesamos la misma religión, y además pues, me vienes a quitar empleo, quieres agua potable, etcétera. Se han establecido corredores, sobre todo hacia Europa, para recoger estas personas, o darles asilo, o darles protección humanitaria. ¿Qué opinas de estos corredores? ¿Qué opinas de este fenómeno social que se convierte en un problema geopolítico en la parte este de Europa? Creo que son vitales, son fundamentales. Gustavo, creo que los ciudadanos ucranianos no tienen la culpa de lo que está pasando, tampoco los rusos. Esto es un tema político y creo que está muy bien que se lleven a cabo para salvar la mayor cantidad de vidas civiles. Aquí vemos que han funcionado, por ejemplo, muy bien en Kharkov, en Gerson, pero que no han funcionado en Mariupol, que es una ciudad que está en el este, que es una ciudad portuaria, en donde la gente ya se está muriendo de hambre porque ya no tienen comida y agua. Creo que son vitales y tocaste también un tema muy importante. Ahorita el corazón de Europa está con Ucrania, están muy solidarios con los ucranianos. En Polonia los han recibido muy bien, en Italia también, pero esto es mientras esté el conflicto. ¿Qué va a pasar cuando ya no esté el conflicto y la situación económica esté difícil? Porque hay que también tener presente que este conflicto estalló en el peor momento, en la pandemia, donde las economías se contraen, donde hay una inflación que hace que cada vez el dinero alcance para menos a nivel mundial. ¿Qué va a pasar cuando ya no esté el tema de la solidaridad? Creo que es preocupante y lo que sí hay que remarcar es que hemos visto una respuesta en Europa totalmente diferente a cuando llegan los afganos y los sirios. Ahí las fronteras se cierran, en este caso se han abierto. Bueno, porque son güeritos y de ojo claro, no se tenga que ver el color de piel. A ver, dime algo, Stephanie Naro. Ya vimos en televisión cómo se dieron la mano los representantes de uno y otro bando. Estas reuniones, diálogos políticos para la paz, ¿crees que fructifiquen o seguiremos viendo por televisión una guerra? Yo creo que es muy difícil porque Rusia y Ucrania tienen de alguna manera sus posturas muy firmes. De hecho, cada vez que hay una ronda de pláticas, vemos que sale Ucrania diciendo que el Kremlin se aferró a su postura y que Ucrania se aferró a la suya. Sí. Creo que de alguna manera, entre menos países se involucren, va a ser mejor. Y esto lo ha dicho de alguna manera China. Esto es algo que tienen que solucionar entre Rusia y Ucrania, porque donde se mete Estados Unidos, donde se mete incluso el mismo China o la Unión Europea, las posturas se van a endurecer porque lo que se está juzgando va más allá de lo que ocurre en territorio ucraniano. Se está juzgando si Estados Unidos sigue siendo o no capaz de mantener el orden mundial. Hoy vemos que China también es importante porque la han llamado por teléfono no solo Macron y Scholz, también el equipo de Estados Unidos se ha reunido con el equipo China en Roma para hablar sobre la guerra ucraniana. Entonces creo que tiene consecuencias más allá de lo que vemos en el terreno. Muy bien, pues Stephanie, aprecio muchísimo que siempre estés atenta a mi llamado, acepte siempre mi convocatoria, te mando un beso respetuoso y bueno, creo que tendremos que tener próximamente un segundo encuentro televisivo porque desgraciadamente no se ha firmado la paz y le iremos explicando a la gente y seguiremos respondiendo el porqué de la guerra. Te mando un beso respetuoso. Igualmente, Gustavo. Cuídate mucho, buenas tardes, noches. Voy a programar avisos. Vamos a pautar estos en toda la República Mexicana y después de identificar las emisoras en todo el país, regresamos aquí al 34.2 abierto digital. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Bueno, como lo prometimos desde el inicio, ha resultado un fabuloso programa y el próximo 50% también lo será, porque estamos intentando resolver el cuestionamiento, la pregunta, ¿por qué la guerra? Y bueno, muchos datos que no conocíamos nos permiten entender, nunca se puede explicar ni entender la guerra, pero nos permite entender y comprender por qué este conflicto económico, político, geopolítico, social, religioso y
esto tiene muy espantados a los europeos. Estamos hablando, sí, de Rusia, que lo vemos muy alejado, pero estamos hablando de los vecinos de Europa. Estamos hablando de verdad de pocos kilómetros de Europa. Y estamos hablando, ya nos explicaban, del granero de Europa y el proveedor de gas y petróleo de Europa. Y hemos invitado a una especialista en temas europeos, la doctora Mónica Laborda. ¿Cómo estás, Mónica? Me da mucho gusto recibirte de nuevo, gusto en saludarte. Gracias, Gustavo, el gusto es mío y muy honrada por la invitación de participar en tu programa. Oye, están preocupadísimos en Alemania, en España, en Italia, en Polonia, en Suiza, en Suecia, en Portugal, y de verdad que ahora sí es un conflicto muy cercano. ¿Cómo ves la reacción de los líderes europeos? ¿Cómo ves el Europarlamento? ¿Cómo ves este conflicto para Europa? Gracias, Gustavo. Efectivamente, el conflicto se está desarrollando en Europa. Ucrania, pues, pertenece a territorio europeo, está ubicada en Europa, y a Europa es a la que le toca resolver esta situación, a pesar de que aparentemente son Washington y Moscú quienes están intentando poner de acuerdo. Efectivamente, Europa, considero yo, que ha actuado en 3 niveles. Estos 3 niveles son a nivel diplomático, tratando de bloquear a Rusia en organismos internacionales, lo cual ha sido muy complicado, puesto que recordemos que Rusia forma parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y junto con China, que bien se ha abstenido, si bien no ha votado en contra, pues ahí están, bloqueando cualquier iniciativa que pudiera pasar. En el otro aspecto que está también actuando Europa integrada es en el aspecto económico, impulsando sanciones nunca antes vistas, excluyendo, por ejemplo, del espacio aéreo a muchos oligarcas rusos y apoyando, por supuesto, a Occidente con todo tipo de sanciones económicas. Y también el tercer aspecto es a nivel militar, proveyendo a Ucrania de equipamiento militar, aunque hay que recordar que Ucrania no es miembro de la OTAN ni tampoco es miembro de la Unión Europea. Y toda esta situación, lo que está sucediendo, Gustavo, es algo muy interesante porque está impulsando la integración europea. Europa ha llevado ya muchas décadas intentando ponerse de acuerdo en la política exterior y de seguridad común, de seguridad y defensa común, y pues esto ha sido un acelerador total para que esto ocurra. De la misma manera también es un acelerador para la integración europea, puesto que Ucrania junto con otros países pudieran presentarse como candidatos de ser ya miembros de este tan gran bloque. Recordemos que la Unión Europea es el bloque de integración más avanzado del mundo y es el mercado, económicamente hablando, también más importante del mundo. A ver, doctora, nos hablas de que ofrecen armas, o sea, es increíble escuchar las conversaciones de los diputados en Italia, en Francia, en Alemania. Vamos a autorizar un presupuesto para mandarle armas a Ucrania para que se pueda defender de Rusia. En lugar de buscar la paz, están mandando municiones, pistolas, misiles. Esto es tomar partido, esto es una mentada de madre a Vladimir Putin. Algunos dirán, oye, es que es la única manera de defenderte del poderoso Rusia. ¿Tú cómo ves esto? Esto es enemistarse todo un continente o toda una unión, antes económica europea, ahora la Unión Europea, un Europarlamento con un personaje como Putin, en este caso un hombre poderoso que tiene guerra nuclear. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo lo están leyendo en los periódicos los europeos? ¿Cómo lo está leyendo el mundo de que, ya lo dijiste, proveen armas, presupuestos para armar desde el punto de vista de Rusia, y así lo cree un sector de la población mundial, al enemigo que se llama Ucrania? No, Gustavo, yo considero más bien que lo que están haciendo es protegiendo a la población civil. Estamos viendo una masacre humanitaria, más de 2 millones de refugiados saliendo de Ucrania, yendo hacia Europa, que también Europa es sin precedentes la acogida que está dando a estos ciudadanos ucranianos para tratar de integrarlos socialmente, laboralmente, etcétera, en toda la sociedad, en todo este, abanico europeo de oportunidades que brinda la Unión Europea. Y lo que sí podría ser una escalada de tensión, y se había contemplado como una opción, es el hacer una zona de exclusión aérea, un no-fly zone, pero esto sí sería ir pues mucho más allá
en la amenaza hacia Rusia, eso sí podría ser considerado una amenaza de la fuerza, un uso, digamos, mucho más violento de la fuerza. Claro, porque invades el territorio aéreo o el espacio aéreo europeo y te avientan un misil, eso sería trágico, ¿no? Así es, aunque el presidente Zelensky ha solicitado apoyo a Europa en este sentido, pero Europa es muy cauteloso, continúa por la vía diplomática, agotando todas las vías posibles. Recordemos que en Francia va a haber elecciones ya próximamente, el 10 de abril, primera vuelta. Manuel Macron busca la reelección, entonces también es un activismo muy grande el que está haciendo a nivel diplomático con Putin y en foros internacionales tratando de conciliar intereses en el seno comunitario. Considero yo que Europa ha sido cautelosa, ha actuado de una manera inteligente y prudente, y bueno, esperemos que esta cuarta ronda de negociaciones avance y tengamos alguna vista hacia una solución diplomática. Definitivamente no se va a alcanzar en pocos días, pero un pequeño paso sería pues un gran paso, ¿no? En esta situación tan tensa. He leído algunos comentarios de ustedes, los internacionalistas, los estudiosos en Europa y en la zona de conflicto, que dicen pues que Ucrania rápidamente aplique para la membresía de la OTAN. ¿Esto es posible? ¿Y cómo afectaría? Entiendo que es un grupo militar, geopolítico en contra de Rusia después de que cae el muro de Berlín y cae la URSS. ¿Tú qué opinas? ¿Esto es posible? No del todo, porque tendría que votarse, también tendría que haber un apoyo por parte de la población, una solicitud expresa de Ucrania de adherirse a la OTAN, una invitación expresa de la OTAN también de acogerlo en su seno, y este organismo militar, recordemos que nace con el fin de la Segunda Guerra Mundial hacia 1949, siendo 12 países fundadores miembros, y ahora son 30. Efectivamente, la OTAN está a las puertas de lo que era la Unión Soviética. Es como ponerlo en perspectiva, que México formara parte de una alianza militar y estuviera a las puertas de Estados Unidos. Evidentemente la respuesta de Estados Unidos también sería en este sentido, como estamos viendo de alguna forma a Putin argumentar que esta situación está violentando su zona de influencia natural, aunque también hay otros argumentos en el caso de Putin a nivel histórico, étnico, que considera pues a Ucrania el nacimiento de Rusia. Kiev lo considera una ciudad en la cual nace Rusia en sí misma. Entonces, todo esto considero yo que más bien son argumentos para justificar su intervención armada, pero definitivamente no hay ningún sustento a nivel internacional, legalmente hablando, que permita estos hechos. Y algo muy claro, Gustavo, también es que el sistema internacional se ha violentado y no funciona en sí mismo. Si Rusia Claro. ha invadido Ucrania y no hay, digamos, un elemento a nivel internacional que detenga esta situación, el ¿De qué sistema sirve no la está ONU, verdad? funcionando. Donde Así es. participa del Consejo de Seguridad el propio Rusia. Es increíble, ¿verdad? Correcto. Y ahora China es un actor sumamente importante que pues veremos qué sucede, ¿no?, en los próximos días. Afortunadamente no ha tomado partido, ¿verdad? Porque apoyaría abiertamente a Rusia desde el punto de vista, pues, de lo que aprendimos en la preparatoria, rojos y capitalistas, y afortunadamente ha sido muy prudente el presidente Xi Jinping. Sí y no, porque económicamente hablando sí hay un apoyo por parte de China hacia Rusia. Por ejemplo, en el caso del gas natural, A no bloquearlo, claro. estos gasoductos efectivamente que suministraba Rusia a Europa, que también es un avance que tiene la Unión Europea en este sentido hacia energías más renovables, limpias, que ya venía trabajando, pero están inyectando una cantidad de recursos inmensurables para lograr en el año 2030 una autonomía energética frente a Rusia. Y bueno, lo que está haciendo Rusia es también buscando nuevos lugares donde colocar sus exportaciones, y uno de ellos es China, que ya firmaron un contrato. Entonces, Oye, Mónica, no quiero que te vayas. Última pregunta, por razones de tiempo, me encantaría seguir platicando contigo. El tema de los refugiados. Tú hablas de 2 millones de personas que han huido, pues claro, agarras lo que encuentras y te vas hacia Europa, bueno, hacia el este de Europa, y dices tú, es un fenómeno la buena acogida, pero también hay racismo, ¿no? O sea, platicaba con Anabel y con Stephanie, pues a ver, el güerito blanco de ojo claro es bienvenido, pero no hablan tu idioma, no profesan tu religión, vienen de conflictos terribles. Apenas en 91 nos explicaban, se independizaron, son medio rusos, son medio ucranianos, y el idioma y la religión aquí y acá, híjole, unos nacionalismos terribles.
es bueno ser patriota, pero no muy nacionalista, y esto complica las cosas. ¿Hasta cuántas personas podrán recibir alimento, agua potable, seguridad? Llegan sin papeles, ¿de qué se van a emplear? Es un fenómeno verdaderamente terrible. Así es, Gustavo, es sumamente compleja esta situación. Europa ya tenía esta situación de hace años, recordemos todas las migraciones del norte de África, de Siria, en su momento, y de otras partes del mundo buscando pues un lugar donde haya oportunidades y calidad de vida. Definitivamente esto complica aún más la situación, y recordemos que estamos en un periodo pospandémico con una inflación galopante a nivel internacional, intentando salir económicamente de esta desaceleración, de este colapso, y sí es un horizonte complejo, pero Europa está pues poniendo los elementos para tratar humanitariamente hablando de integrar a estas personas que están pues huyendo de la guerra. Mónica, te mando un beso, gracias por tomar esta comunicación virtual, gusto en saludarte. Gracias, Gustavo, un placer participar, a tus órdenes. Un honor, muchas gracias. Y regresamos con el tema económico. Va a ver usted cómo se han movido las bolsas, cómo ha aumentado todo en medio de un fenómeno pandémico con una inflación galopante en todo el mundo. Regresamos, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Bueno, hay muchas comunicaciones en Twitter, gracias por seguirme, @Gustavo Rentería, ya las iremos distribuyendo a la maestra Ortega, a la maestra Enaro, a la doctora Laborda, y seguramente también habrá cuestionamientos, comentarios con la doctora Contreras, a quien saludo con afecto. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes, noches. Muy buenas noches, Gustavo, como siempre un gusto saludarte y muchas gracias por la gentil invitación para poder compartir con todo tu auditorio esta convulsión que estamos viendo a nivel internacional, Gustavo. Y bueno, si alguien dudaba de la globalización, si alguien le aventaba trompetillas a Marshall McLuhan de que esto es una aldea global, pues está bien equivocado, la bronca es allá, bien lejos, pocos conocemos esa zona, y aquí el impacto económico, el impacto comercial ya se está viendo a poco tiempo de que lanzaron la primera bala, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Gustavo. El mundo está totalmente interconectado en cuanto a nivel económico y comercial, y como ya lo decía el politólogo estadounidense Robert Kaplan, el mundo está hiperconectado. Por lo tanto, Gustavo, es impensable creer que lo que está sucediendo ahorita como un epicentro que es Ucrania no va a tener un impacto en la economía global. Muestra de ello es que ya en un plazo inmediato empezamos a ver que las bolsas empezaron a reaccionar, me refiero a las bolsas bursátiles, pero los mercados también de energéticos, de metales y de granos comenzaron a dispararse por la especulación y la incertidumbre. Y entonces a mediano plazo ya estamos visualizando que va a haber una afectación en industrias. Te pongo un ejemplo, Gustavo, para poder entender cuando hablamos de materias primas y por qué se disparan, que quede más claro. Rusia es un gran proveedor de metales como es níquel, aluminio, paladio, plata, oro, y entonces ante esta situación que se genera, los precios se disparan. El acero, que es una materia prima que se utiliza en industria automotriz, pero también de electrodomésticos, entonces va ahora a ser productos mucho más costosos. Pero lo mismo sucede cuando vemos que Rusia es el segundo productor a nivel internacional de gas natural y de petróleo. Por lo tanto, los precios han rebasado niveles históricos, y entonces esta incertidumbre y esta escalada lo que hace es que presiona la inflación, porque todo el mundo depende de productos derivados del petróleo. Y si pensábamos que esto era poco, ahora cuando nos vamos a un tercer elemento, que es los granos, tú mencionabas en los segmentos anteriores la cuestión de que Ucrania y Rusia se han convertido ya en un centro granero, es decir, sobre todo, por ejemplo, el trigo. El trigo está llegando a precios internacionales inimaginables. Entonces ahora va a haber ya, porque ya se está dando un impacto en todos los productos que requieren trigo, ¿no? Desde pan, tortillas de harina de trigo, que son elementos básicos en una dieta, por ejemplo, la de Egipto. Hace apenas 2 semanas el gobierno egipcio declaró la prohibición del trigo a cualquier parte,
incluyendo a sus socios comerciales, porque el trigo ahora ya es una materia prima totalmente cotizada. Entonces, así es como estamos viviendo, Caramba. donde el impacto, Gustavo, es en todas las áreas, en todas las industrias, y por eso es que hoy comparto con tu auditorio que estaremos viendo un efecto boomerang, es decir, aunque todas estas sanciones están totalmente enfocadas a estrangular y aislar a Rusia, pues la verdad es de que esto va a tener un retorno para la economía global, va a haber más inflación, ahora nos va a costar más caro muchas cosas, y ojo, hay un riesgo claro de que podemos después estar hablando de una escasez de alimentos, es decir, la seguridad alimentaria está en riesgo, Gustavo. A ver, y cuando Biden se para ahí muy elegante en la Casa Blanca y dice, voy a sancionar económicamente a Rusia, y los oligarcas que tenían su yate aquí en Miami, pues se los incauto, ¿no? Se los aseguro. Y tú que tenías lana en Miami, te la quito. ¿Eso afecta a la inflación? ¿Eso afecta a las bolsas? ¿Eso afecta o únicamente golpea, digamos, le llaman oligarcas, pero a los cercanos a Vladimir Putin? ¿Eso va a golpear? ¿Sí o no? De manera inmediata, efectivamente, está dirigido para afectar este gran grupo de a los cuates de Putin, ¿no? Exacto. Exactamente, que se le llama el capitalismo clientelar, es decir, que estos hombres son millonarios, pero gracias a sus influencias por el grupo de poder de Rusia. Entonces, de inmediato sí, pero el problema, Gustavo, es que por este efecto boomerang, es que ahora los bancos internacionales se van a estar enfrentando que ahora todas las deudas adquiridas por ellos para tener liquidez, para invertir o algo. Ya no te pago porque me cerraron la cuenta, claro. Exactamente, ya no tienen capacidad de pago. El rublo, que es la moneda oficial de Rusia, al perder valor ya en un 50%, quiere decir que ahora yo con la misma moneda, con la misma cantidad, ahora compro menos. Entonces el mundo pensaría, ay, pues ahora nos salen más baratas todas las exportaciones de los productos de Rusia, vamos a comprarlos. No se puede, porque como Rusia ya se salió, o mejor dicho, lo sacaron del sistema de pagos internacionales, ahora ya no hay manera de hacerles transferencias, ya no hay manera de que ellos compren cosas a nivel internacional. Y entonces esta complejidad, estaremos viendo ya una nueva reconfiguración también del comercio internacional, donde ya no solamente, Gustavo, estamos hablando de cierre de puertos, de una logística fracturada, de unas cadenas de suministro totalmente rotas, sino que ahora estamos hablando de que aunque esto está dirigido específicamente para Rusia, para aislarla, para impactarla económicamente, más de 200 empresas internacionales han salido y esto ha tenido un impacto de, fíjate, ha aumentado el desempleo, ahorita ya están en casi 200,000 personas que se han quedado sin. Oye, y tú como coordinadora de esta licenciatura de negocios globales en la Ibero, ¿coincidirás conmigo que hoy una guerra comercial, una guerra económica es más dura que, bueno, y todo lo digo con respeto y en su justa dimensión, ¿no? Están aventando bombas, los rusos están matando civiles y se cuentan ya por centenas, pero un estrangulamiento de este nivel es para presionar a Putin para que le baje el tono. Pero una guerra comercial hoy, pagos internacionales con bancos, le quito la lana a tus cuates, los que te ayudaron a llegar, ¿hasta cuánto tiempo puede aguantar? No, el señor Putin pues quiere pasar a la historia y él se puede hacer el harakiri y suicidar, pero los otros le dejan de dar el apoyo, ¿no? O sea, creo que apretar las tuercas sí es una fórmula correcta desde el punto de vista de guerra económica. ¿Estoy en lo correcto, doctora? Coincido totalmente contigo, Gustavo, porque desde mi óptica estamos viviendo ahorita 3 guerras. La de las armas, que se está dando ahí en el campo de batalla en Ucrania, la guerra económica, que es justamente para poder llevar a Rusia otra vez a la mesa de negociación, porque si no, de otra manera, no puede haber confrontación de armas, por lo que ya en los anteriores bloques se estaba explicando, ¿no?
Entonces, esta guerra económica es justamente ahorita donde se le está costando todo, porque hay un libro, de hecho, que me encanta, que apenas hace 3 meses salió publicado, que es de Nicholas Melder, donde él habla justo del arma que la economía se convierte para poder confrontar al enemigo. Y la tercera guerra que también veo, Gustavo, y tú has de coincidir conmigo, porque tú eres el experto en esto, es la guerra mediática. O sea, la guerra ahora entre los medios, no solamente por la censura que se está dando para evitar la propaganda, sino que ahora estamos viendo una división, una polarización en redes sociales, pero también en los medios internacionales, donde están totalmente sesgados, y ahora entonces nosotros, como comunes, personas civiles y demás, ahora tenemos que estar haciendo una selección de qué sí creer, qué no creer, porque hay muchísimas noticias falsas, exageradas, y entonces ahora nosotros tenemos que empezar a depurar la información para ver hacia dónde enfocarnos, fuentes oficiales creíbles. Entonces se está convirtiendo esto en un verdadero caos. La guerra económica sin duda es la más enfocada, pero lamentablemente el tema de las pérdidas de vidas humanas, la crisis humanitaria que ya se está dando en Europa, desbordará y estaremos viendo un nuevo desorden mundial, y por lo tanto, Gustavo, refuerzo lo que ya en otras ocasiones hemos compartido. Estamos viviendo, sin duda, una Segunda Guerra Fría 2.0. Sí. A ver, pospandemia, inflación galopante y ahora guerra. Ya nos explicaste lo de los granos, lo del gas, lo del petróleo, cómo le apretan las tuercas a Putin y a sus cuates, pero este conflicto va a durar mucho tiempo más allá de que se firme la guerra en los próximos días, la paz, corrijo. Aunque ya se dejen de aventar balazos y aventar misiles, va a tener consecuencias, ¿no? Porque no es en medio de la salud, no es en medio de la pandemia, y no es en medio de la estabilidad económica, no, es en medio de una inflación galopante. Es decir, no hubo peor momento que escogieron estos señores, ¿no? Zelensky y Putin, o sea, es en el peor momento de la historia reciente de la humanidad. Así es, de hecho yo estoy segura y convencida que Putin escogió la tormenta perfecta para justamente cuando el enemigo se encuentra débil, apenas intentando recuperar su economía por la crisis sanitaria, es cuando tenía que atacar. Como anillo al dedo, diría el clásico. Exactamente, entonces, como bien lo dices, apenas seguimos viviendo una crisis sanitaria, pero el año pasado fue el año de las crisis. Este año que las estamos heredando, Gustavo, se convierte en el escenario perfecto desde la óptica de la estrategia militar. Que quisiéramos que se hubiera evitado y que la diplomacia hubiera tenido éxito, sin duda, pero así son lamentablemente las estrategias defensivas y ofensivas, claro. Y hoy estaremos viendo sentado en el Kremlin a Putin riéndose, sin duda, para poder avanzar en esto. Pero un caos, Gustavo, y lamentablemente pues habrá que pedir porque esto acabe muy pronto. Efectivamente. Pues te agradezco, doctora Contreras, la coordinación del programa. Salúdame con mucho respeto y afecto a Anabel, a Stephanie y a Mónica, y a toda la comunidad de la Iberoamericana por esta explicación fabulosa que nos han dado para poder entender por qué la guerra en Ucrania. Te mando un beso respetuoso y si usted quiere volver a ver este programa, corra la voz para algún vecino, para algún familiar que todavía no lo entienda. Se repite el programa el próximo lunes en punto de las 11. Nos encontramos aquí el próximo sábado en punto de las 10. Yo soy Gustavo Rentería. Pásela bien. Adiós. Buenas tardes, noches.